Hola, a un nuevo video de nuestra serie que hemos venido estudiando. Antes de comenzar, yo quería anunciar sobre un sitio que se llama Cita Divina. En este sitio está funcionando, está anunciando, se está publicando día a día durante el mes de Elul, el mes del arrepentimiento, que es el mes actual en el que estamos viviendo. Hay un ayuno que está quiero que ustedes tengan a disposición. Este tiempo es un tiempo de ayuno en el cual nos estamos acercando a la fiesta de las trompetas, a la fiesta de expiación y a la fiesta de tabernáculos. Y yo les invito a que lo visiten. Citadivinablogspot.com. Allí está siendo anunciado día por día acerca de el ayuno que se está haciendo basado en el libro de Daniel. Yo les invito a que lo busquen y lo vean. Creo que va a ser de bendición para ustedes. También quiero recordarles que esta es una serie de videos que he venido publicando que tienen que ver con el tiempo que estamos viviendo. También tiene que ver con el ayuno, con el mes de Elul, porque la semana pasada vimos este video del shofar. Anunciando el Mesías. Es un video en el que estuvimos explorando el uso del shofar, como la Biblia lo manifiesta, lo enseña. Véanlo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un mensaje que yo nunca he oído que alguien lo hable, yo creo, y es acerca de la voz, porque me llamó mucho la atención con el video anterior del shofar. Me llamó mucho la atención hacer este video de la voz, de Dios particularmente, y de nuestra voz. Es muy interesante cómo aquí vamos a examinar este concepto, que no es un concepto tan tangible y tan enseñado. Veámoslo, ¿verdad? A mí me ha bendecido mucho este video, esta enseñanza, porque estamos acercándonos en un tiempo profético y creo que es un elemento que necesitamos para meternos, porque a meditar, porque esto no es muy intelectual. Yo sé, es difícil para los que tienen la mente muy intelectual. Yo soy más de mi mente, más de mi lado derecho, espontáneo. No soy tan intelectual como sería mi lóbulo izquierdo de mi mente. Y a mí me es fácil meditar en esto, pero para los que son más intelectuales de ustedes, les pido que mediten un poco, hagan un esfuerzo. Yo sé que es más difícil, yo lo entiendo, pero hagan un esfuerzo. Nosotros nos reunimos en Guatemala y tenemos un ministerio que se llama Cuarto de Oración, donde nos reunimos a alabar a Dios, a buscar a Dios, a interceder, a ministrar a Dios con la palabra, con la Biblia, a cantar con la Biblia. Y por eso también es que me animé a hacer este video, porque es tan útil, ha sido tan útil estar cantando. Durante muchos años hemos hecho esto, orado, intercedido por la nación, por las familias, por Israel, por Estados Unidos, por América, por
por la mayoría de las naciones. Entonces, estar orando ha sido una experiencia muy interesante, muchísimamente interesante, y Dios nos ha ido enseñando acerca de la oración, de cómo nosotros convergemos con la palabra. Y por eso me interesa mucho este video, hablar de la voz, porque estamos convergiendo con un gran instrumento que Dios hizo, que es nuestra voz, que está aquí en nuestra garganta, y eso es lo que vamos a examinar hoy. Por eso es que me interesa muchísimo que veamos esto. Veremos cómo la voz, nuestra voz, es un conector con Jehová, con Dios. Cómo nuestra voz conecta lo inferior con lo superior. Digamos que lo inferior es este mundo en el que vivimos, y lo superior es el reino de Dios. Entonces, nuestra voz, vamos a examinar un poco eso, cómo nuestra voz conecta con estos dos ámbitos. Es multidimensional. Tenemos en nuestro instrumento, nuestro cuerpo, un elemento multidimensional que vamos a examinar, cómo conectar lo inferior con lo superior. Vamos a realizar la importancia de nuestra voz como un arma, como un instrumento. Nuestra voz es un arma, es como que tuviéramos un revólver, y si no lo sabemos usar, nos podemos meter un balazo en nuestro pie. De hecho, eso pasa. Muchas veces hablamos cosas que no debemos hablar, y esas cosas, al hablar, al liberar esas palabras de nuestra boca, podemos ocasionar daño. Entonces, esas son las partes que vamos a examinar, y particularmente si nosotros vamos a buscar a Dios, como es este gran tiempo del mes de Elul, si vamos a estar haciendo esto, es importante que conozcamos cómo usar nuestra voz. Así que vayamos sin esperar más tiempo, veamos qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a ver. Muy bien, aquí tengo kol, ¿verdad? Kol es la voz. En hebreo, kol es voz. Lo vimos en los videos anteriores, y vemos cómo kol ha sido traducido en la Biblia. Muchas veces es traducido o interpretado porque como que no casara eso con nuestra realidad, ¿verdad? Y vamos a ir viendo eso. Yo sí quisiera que notáramos esas interpretaciones que se han hecho de la voz. Por ejemplo, cuando vimos en el video anterior, cuando Dios estaba en el monte Sinaí y se acercaron, su voz empezó a sonar, y se veía como se veía, no es necesariamente la realidad, sino se dice en Éxodo 19 que la voz se veía como relámpago, ¿verdad? Pero realmente la voz estaba ahí. El punto es que se estaba viendo. ¿Cómo se ve una voz? ¿Verdad? Es interesante. Entonces, kol es la palabra que vamos a estar revisando, ¿verdad? en nuestra clase. Así que kol quiere decir, como lo vimos, voz, es la voz, ¿verdad? Es la voz, es kol. Entonces sigamos adelante, ¿verdad?
el Salmo 64:1 dice: escucha mi voz, oh Jehová, en mi queja, guarda mi vida del terror del enemigo. Aquí está diciendo David, el rey David, está pidiéndole a Dios que lo escuche. Él está clamándole, que David clama a Dios y le dice: escucha mi voz, guarda mi vida del terror del enemigo. Aquí está él como en una necesidad de que su voz sea escuchada. Entonces vamos a examinar a fondo esta idea de cómo Dios nos escucha, ¿verdad? Porque el enemigo está. David quiere que Dios nos escuche. Pero la voz no solo es el sonido de la voz. La voz no es nada más la formulación o articulación de palabras. Son fragmentos. O sea, nuestra voz, digamos que nuestra voz es algo como esto. Como cuando un bebé nace y empieza a llorar. Esa es la voz del bebé. Él está expresando su voz. Cuando hablamos, articulamos palabras, y esa es otra idea de la voz. Es una forma sofisticada de cómo nosotros vamos articulando palabras. Y cuando vamos articulando palabras, lo mezclamos con la fuerza y el impulso de la voz, entonces algo se produce que sale de nuestra boca, que es impresionante, que es algo que a ese punto precisamente quiero llevar. ¿Qué dice? Que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta. Es cuando nuestros enemigos se acercan, cuando la voz de los malvados se acercan, ellos están afilando su voz, su lengua como espada. Y es aquí donde empieza a tomar forma ese concepto de voz que estoy tratando de hablar. Las palabras son hirientes muchas veces. Hay ocasiones en que nosotros herimos, ¿verdad? Y cuando tenemos un enemigo, primeramente un enemigo nos va a tratar de herir usando su lengua como un arma, y eso es como el principio de una trama que va a empezar con nuestro enemigo. En efecto, sus palabras están siendo escuchadas, y las palabras de sus enemigos están matando a personas como un arma de acero. Y eso es lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Este es el Salmo 64:3. El enemigo está afilando su lengua como una espada y está atacando. Y esas son como saetas que van saliendo y nos atacan. Nos atacan, y en el ambiente espiritual, esto es importantísimo, ¿verdad? Lo que sale de nuestra boca. Muchas veces nosotros hacemos y hablamos cosas hirientes que salen de nuestra boca, que causan, a nuestros seres queridos causan heridas. Y muchas veces lo hacemos sin saber, pero es una realidad. Nosotros herimos con nuestras palabras, o nosotros
maldecimos o nosotros bendecimos. Todo esto es algo que tenemos que estar viendo. Nuestros enemigos se aferran en propósitos malignos, hablan de tender trampas en secreto, dicen, ¿quién las verá? Es algo que nosotros tenemos que saber, que el enemigo está para atacarnos. Vuelven su lengua tropezadero contra sí mismos. Todos los que los vean menearán la cabeza. El mismo enemigo cuando nos ataca, cuando Dios está de nuestro lado, también el enemigo, las palabras que usó para atacarnos, esas vienen a ser como un tropezadero contra ellas, y son palabras que son dardos y flechas que pueden tornarse en contra de ellos, ¿verdad? Nuestra voz es un arma, y este capítulo de Salmos 64 describe esas dos formas diferentes de comunicación, una por un sonido producido por la lengua y otra por un sonido producido por la voz. Y esa es la característica increíble que hay en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está dotado de una característica especial de nosotros, y eso es lo que vamos a tratar de discernir un poco en este momento. En la estructura física de nuestro cuerpo hay una conexión inherente al poder del habla. No es casualidad que la voz se produzca en el cuello. En el cuello es donde se produce nuestra voz, ¿verdad? Allí es donde el col tiene su habitación. Nuestra voz está puesta en esta área de aquí, de la garganta, ¿verdad? Y la voz es la raíz del habla, y con ella tenemos el poder, con nuestra voz tenemos el poder de conectar con dos dimensiones, nuestra dimensión, que es la dimensión natural, y la dimensión del reino de Dios, ¿verdad? La inferior, una dimensión que es en la que nosotros estamos, yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, es la dimensión inferior, y también está la dimensión de Dios, la dimensión superior, y esa es la otra dimensión donde nuestra voz también tiene acceso, ¿verdad? Tal vez yo sinceramente no sé cómo funciona eso exactamente. No sé si yo al formular una palabra se vaya la palabra, pero sí sé si no se está yendo la palabra o no. Esa es la parte que no sé, pero sí sé que se está yendo mi voz, mis intenciones, todo lo que hay en mí que está expresando ese sonido, sí se está yendo. Y ese sonido que se está yendo está expresando mi realidad. Si yo estoy siendo sincero con Dios, ahí se va, en mi expresión, en mi voz, no necesariamente en las palabras que yo estoy diciendo. Por favor, Señor, ayúdame. Mi mente está diciendo algo, pero mi voz está diciendo, mi espíritu está hablando a través de mi voz. Y no necesariamente lo que está siendo trasladado al mundo superior es precisamente la idea de la voz. Mi voz está diciendo, Padre, necesito de ti. Hay un lenguaje que yo le diría silencioso dentro de nosotros, que no está diciendo Padre necesito de ti, sino está
actuando en un lenguaje, nuestra voz va con un mensaje que no necesariamente es nuestro lenguaje inferior. Tenemos un lenguaje superior en nuestro espíritu, que es el que está siendo trasladado en nuestra voz, y tal vez ahí donde pudiera hacer la diferencia. Como les digo, yo sí sé qué sucede, yo sí sé qué pasa, porque he visto cómo pasa, he tenido como una percepción de cómo sucede. No lo puedo explicar, es como, no lo puedo trasladar en mi mente en una forma racional, pero sí sé que se va en mi voz. Eso es hasta este momento vamos a ir viendo esa situación como esta, no le voy a decir situación, sino esta forma de funcionar. Lo que sé yo, y estoy seguro, es que aquí, en la garganta, está siendo gestado mi intención, mi mensaje a Dios, y Dios lo recibe. ¿Verdad? Yo, por supuesto, hablo palabras y estoy tratando de decir: Padre, ayúdame. Pero en el Padre, ayúdame, hay mensajes que no están formulados en el lenguaje de la palabra Padre, ayúdame, de dos palabras. O sea, en ese Padre, ayúdame, mi mente está diciendo: Padre, a Él me estoy refiriendo, ayúdame, es lo que necesito en mi mensaje, pero mi espíritu está diciendo algo más. Mi espíritu está diciendo: tengo fe en ti. O, no sé si tengo tanta fe en pedírtelo. ¿Me entienden? Porque yo puedo decir: Padre, ayúdame, y estoy diciendo lo mismo, y no necesariamente lo estoy creyendo. Puede que lo diga religiosamente: Padre, ayúdame, Padre, ayúdame, y no estoy diciendo ese mensaje. ¿Me entienden? O sea, aquí no hay en el mensaje en que yo estoy diciendo al Padre, ayúdame, es mi espíritu el que está hablando, y mi espíritu puede estar hablando verdad o puede estar hablando algo que no es tan genuino en mi corazón. Tibio, es decir, dice la Biblia que algunos son calientes, otros son fríos y unos son tibios. O sea, los tibios los vomitaré de mi boca. Padre, ayúdame. Padre, ayúdame. Tiene que ver con la fuerza de mi espíritu que está impulsando esas palabras que está diciendo. Padre, ayúdame, no es lo importante, pero la fuerza de mi palabra que está diciendo: Padre, ayúdame, que no es tangible, que nadie la puede leer, que nadie puede decir: este está siendo genuino o está siendo falso, o sea, esa parte que no es fácil de determinar, es el mensaje, es la voz que estoy hablando, ¿verdad? Muy bien, aquí en el cuello, en esta parte del cuello, es precisamente donde es la parte donde se conecta el cuerpo, la parte del cuerpo donde se conecta los órganos superiores o los dominios superiores nuestros
y el dominio inferior del cuerpo. O sea, el dominio superior de nuestro cuerpo es la cabeza y el dominio inferior es el resto del cuerpo. Aquí es donde está precisamente ese intermedio entre el dominio superior nuestro y el dominio inferior. En nuestra mente y nuestro intelecto es donde se da todo, se pasa mucha actividad cognitiva, ¿verdad? Pero también aquí es donde está nuestra voluntad, o sea, la fuerza de nuestra voluntad está acá. Y el cuello es precisamente la parte que conecta ese nivel superior nuestro con el nivel inferior nuestro. Entonces, paralelamente así pasa en el nivel espiritual. Porque el cuerpo es un reflejo de nuestra función espiritual también, ¿verdad? O sea, nuestro, voy a decir, cuerpo espiritual funciona de la misma forma. Y este paralelo va más allá. Si miramos más de cerca y notamos que la voz se produce en la garganta, que es la parte frontal de nuestro cuello, ¿verdad? Aquí cabalmente en la garganta, ¿verdad? Se presume que el frente de una estructura representa el poder positivo, por eso que hay un símbolo positivo aquí y un símbolo negativo allá, en la parte de atrás nuestra. En el frente nuestro hay un frente positivo, quiere decir, cuando yo le doy la cara a las personas, la gente se siente atendida, se siente que yo estoy poniendo atención, se siente que yo estoy entrando en comunicación con mi persona a la que yo estoy hablando, y eso es importante, esa es la parte positiva mía. Entonces hay un frente espiritualmente igual, tenemos un frente y tenemos un trasero, ¿verdad? Se presume que el frente es la parte positiva y la espalda representa el aspecto inferior caído, es la parte negativa de nuestra. Nosotros no comunicamos, yo no me comunico con ustedes dando la espalda, porque no es correcto, ¿verdad? De hecho, al darle la espalda a alguien cuando necesita a esa persona que yo le dé mi frente, puedo molestar a la persona, ¿verdad? El punto es que el frente es importantísimo. La relación humana es posible cuando las personas se comunican cara a cara, y es difícil cuando se dan espaldas, ¿verdad? O sea, ese es el punto. La espalda es ciega, es impersonal y es ofensiva, ya que es el lugar de excreción, ¿verdad? Por nuestro trasero es donde nosotros hacemos nuestras necesidades y no damos ese lado nosotros a una persona, ¿verdad? Cuando nos estamos comunicando. Ustedes entienden lo que estoy tratando de decir. Estas son todas las características propias y específicas del diseño humano. Dios nos ha puesto con ese diseño, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que actuar en ese diseño. O sea, tenemos un diseño particular para hablar, ¿verdad? En nuestra relación moderna, ese diseño de comunicación está siendo amenazado porque de repente no nos estamos comunicando cara a cara, estamos usando un aparato electrónico, un celular, un móvil, donde nosotros estamos tratando de comunicarnos con alguien, y tremendo, ¿verdad? Que tengamos que comunicarnos con palabritas aquí sin dar la cara. Esto es tremendo porque inconscientemente estamos siendo
desconectados de una persona a un nivel que todo el tiempo hemos estado conectados. Es hasta esta fecha de nuestra historia humana que estamos siendo desconectados de una relación cara a cara. Bueno, lo digo como una especie de hay que tener cuidado porque eso es impersonal y no es la forma más efectiva de comunicar o tener relación con la persona. ¿Por qué? Porque no se transmite todo cuando estamos comunicando, no estamos transmitiendo todo la gama de cómo nos comunicamos. Voy a ser más específico. Si yo estoy tratando de ayudar a un amigo mío que tiene un problema con su esposa, voy a decir, y él me está contando su historia, qué fue lo que pasó, no es lo mismo estarlo leyendo en un mensajito que estarlo oyendo de él. Porque cuando lo estoy leyendo, no tengo yo la capacidad de percibir toda la fuerza que hay detrás de las palabras cuando él me está hablando. No puedo ver, voy a decir, no puedo ver, y esto es importantísimo, su intención. ¿Cómo no puedo ver su intención? Eso no se ve. Mi espíritu, güey. Yo tengo ojos espirituales. Y acepta, recibe, oye la voz. Una niña que se comió un dulce le dijo a su mamá: no quiero que come dulces del recipiente de dulces, no agarres nada. La mamá se da cuenta que faltan dulces. Va ante la niña y le dice: ¿te comiste los dulces de la jarrita de los dulces? Y le dice la niña: no, yo no fui. Yo soy malo para actuar, pero ustedes me toman la idea. Esa es la parte que nosotros no podemos ver, y por eso es importante ver cara a cara, ver a los ojos y ver las reacciones y ver las cosas que el espíritu de la otra persona está transmitiéndonos y que nosotros somos totalmente capaces de percibirlas, pero en nuestro inconsciente, o sea, no estamos conscientes de que estamos siendo alimentados en nuestra inconsciencia, o nuestra conciencia está siendo alimentada inconscientemente cuando estamos viendo a la persona. Y eso es precisamente la parte de la voz donde se está transmitiendo un montón de información que de otra forma no sería posible de transmitir, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo ahorita me estoy refiriendo a una relación entre dos personas. Imagínense lo interesante y lo totalmente lindo que es hablar con alguien y poder percibir eso. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando yo digo algo a una persona y sin querer la ofendo, pero me doy cuenta que la ofendo porque veo ciertos gestos y expresiones corporales que tal vez se retrae y no quiere hablar, pero lo estoy percibiendo, y lo estoy percibiendo porque su voz me está diciendo me ofendí, pero no es la voz, sí, su voz, su semblante. Estoy percibiendo negatividad en su semblante. Entonces vengo y digo: perdón, ¿te ofendí? Me va a decir sí, no. Pero esa es la parte de la comunicación
que no debemos perder. Es una advertencia, tal vez, una exhortación a que nosotros tengamos cuidado. Muy bien. Siempre hay que dar el frente, la cara a las personas con las que estamos hablando, pero la parte posterior del cuello normalmente es la parte negativa y allí hay silencio. La parte frontal del cuerpo se dice que es la parte con la que Moisés se identificaba con Dios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todos lo haríamos si estuviéramos comunicándonos con Dios, pero el frente es muy importante, y voy a decir por qué. Porque allí, en el cuello o en la garganta, hay algo que pasó cuando Dios le habló a Moisés, que lo vamos a ver, en esta escritura de Éxodo 4:12, que dice: ahora pues ve, y yo estaré, yo es Dios, Jehová. Ahora ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Aquí es donde necesitamos romper un poquito nuestro paradigma, porque aquí está hablando de una forma profunda. Ve y yo estaré en tu boca. Okay. En la foto puse la palabra pay en la boca. Por cierto que esa es el número 80, y a mí me interesa muchísimo porque precisamente dentro de unos días vamos a llegar a la fiesta de las trompetas y vamos a trascender el del año 5779 al 5780. 80 tiene que ver con la boca, y me llama muchísimo la atención precisamente este aspecto. El aspecto de que Dios habite en la boca de Moisés. O sea, ¿por qué va a habitar en la boca de Moisés? Y yo tengo una respuesta para eso. Es porque Dios diseñó el cuello, nuestra garganta, para que allí habite la voz de Él. Sí, pero eso se lo dijo Moisés, no me lo dijo a mí. Ok, pero ahí es donde se da eso. Ahí es donde se da eso. Vamos a ver otras escrituras que yo lo que estoy tratando es como de ir dando ideas para ir teniendo en cuenta nuestro instrumento. Nuestro instrumento es como un instrumento, una trompeta, una flauta. Sin los botones de la flauta no podemos generar las diferentes notas. En nuestra garganta nosotros podemos generar notas. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad. Dios nos dio la capacidad de ser un instrumento. Y por eso el video anterior que habla del shofar, de la voz, es muy importante, porque ahí se ve cómo en algunas partes, como decía al principio, las traducciones han sido interpretadas y se han puesto, por ejemplo, el col truena como relámpago, ¿verdad? Pero en realidad brilla, el col brilla. Los rabinos dicen que cuando Dios estaba en el monte del Sinaí hablando,
Y me estaba pasando todo eso. Ellos veían, la gente que estaba abajo, veían pasar las palabras. Yo siempre dije a eso, o sea, eso no es la primera vez que lo oigo, lo he oído muchos años atrás, pero hoy lo entendí. Hoy lo entendí. Pude entender eso, pude entender cómo la voz va caminando. Lo vimos en el video anterior donde dice, cuando estaba Dios en el jardín del Edén, que Dios estaba en el jardín y le habla a Edén y le dice, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y la voz está caminando. Entonces hay un aspecto de la voz que por alguna razón nosotros comenzamos a identificar esa percepción que naturalmente no la vemos o no la tenemos, porque yo ahorita estoy tratando de expresar algo sobrenatural que, imagínense, pero es difícil, pero me doy cuenta que la Biblia lo está describiendo. Y cuando uno ve las palabras que se usaron en el hebreo, están describiendo precisamente que la voz se ve. Pero como la están pasando de un idioma a otro, el intérprete, en vez de decir la voz se está viendo, está diciendo la voz se está oyendo. Y lamentablemente así está traducida la Biblia en nuestros idiomas. Entonces, y ahí está la importancia de estar viendo eso. Veamos esta parte bien importante, Ha-Oref, que es la cerviz. Aquí en la cerviz está nuestra voluntad. Cuando hay tensión, nuestros músculos se ponen fuertes, y cuando nosotros queremos o queremos hacer algo fuera de nuestra voluntad y nos resistimos, nuestra cerviz se pone fuerte. Quiere decir Oref, Ha-Oref, pero ahí dice Ha-Oref, pero está también la palabra Oref en espejo. Y la puse así a propósito aquí arriba. Porque Oref, que es la cerviz, al revés es Fero, ahí dice Fero, pero en hebreo es Faro, o sea, es Faraón. O sea, Oref y Faraón es lo mismo. ¿Ya? Era como aquí estoy hablando algo muy importante. Dios le dijo a Moisés que iba a estar en su boca. Y esa es la parte importante. Dios va a habitar y va a hablar, porque Él va a estar en su boca. Él va a estar en su boca. Pero Faraón va a estar aquí. Entonces la parte que nos afecta es la parte cuando nosotros tenemos tensión y estamos en un momento, ustedes lo habrán sentido en alguna ocasión, estamos frente a alguien y tenemos una tensión, la cerviz es la que se pone dura. Y es precisamente cuando Moisés estaba frente a Faraón y le estaba diciendo, deja ir a mi pueblo para que me adoren. ¿Qué es lo que se ponía duro en Faraón? La cerviz. Es la cerviz. Y esa es la parte donde está la tensión, precisamente ahí se genera esa tensión. Nuestras palabras son bien importantes precisamente para atacar eso o para resistir en eso, ¿verdad? Ahí donde como que
el instrumento, cuando se pone tenso, ¿verdad? Hasta cambia uno de temperatura cuando uno se pone tenso. Es porque está entrando en una tensión que no es, no está fluyendo, ¿verdad? El punto es que vayamos conociendo precisamente nuestro instrumento, porque con nuestra voz oramos, cantamos, hablamos a Dios, formulando palabras o formulando intenciones. Como Dios escucha nuestra voz, es la forma en que Él nos está genuinamente oyendo. O sea, Él puede ver por la forma de que nosotros le hablamos, si estamos haciendo genuinos o religiosos o lo que sea. Él puede verlo. Y eso nosotros tenemos que saberlo, que eso así es. De la misma forma cuando Él se comunica con nosotros, con una voz muy particular para lo que nosotros necesitamos, porque Dios puede ser fuerte, Dios puede ser lindo, Dios puede ser Él va a reaccionar como un papá reacciona con un hijo, con nosotros. Si nosotros estamos haciendo algo bien, obviamente Él va a reaccionar muy bien. Si nosotros estamos haciendo algo mal, su voz va a ser fuerte, ¿verdad? Entonces, si el frente representa a Moisés, la cerviz representa a Faraón es el archienemigo y está representado por nuestra cerviz. ¿Y cuál es el objetivo de Faraón? Es apagar la voz divina para que el mundo sea silenciado de ella, que no salga. Y eso se puede dar en nosotros. Aún nosotros, o sea, hay gente muy religiosa y dice cosas sin inspiración, voy a decir, de Dios, sin dirección de Dios. Y hay tensión, se produce tensión. Pero es importante saber, o sea, en el caso de Moisés, Dios vino a habitar en él. El col es importantísimo porque, con la voz, ¿verdad? La col o la voz fue lo que inició la redención, y eso está en Éxodo 2:23, cuando dice: el rey de Egipto murió y el pueblo de Israel suspiró por la esclavitud y lloraron, y su clamor llegó a Dios a causa de la esclavitud, y Jehová escuchó sus gemidos y recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Qué fue lo que escuchó? Señor, quítame esta desgraciado de Faraón de encima. No fue eso. Escuchó el gemido. ¿Gemido qué es? No son palabras formuladas. Un gemido. Un gemido cuando duele el estómago y duele. Ese es un gemido. Duele el alma gime. En el gemido iba un montón de comunicación generada. ¿Dónde se produjo el gemido? En el mismo lugar donde dijo Dios a Moisés que iba a habitar, en la garganta. El gemido viene de aquí, del centro de nuestro ser. Yo recuerdo un día que
Dios me habló y me dijo que tenía que hablar con una persona en particular y me mostró lo que yo tenía que decir, pero pude ver que yo tenía que llevarle ese mensaje a esa persona, y lo que yo iba a decir no eran cosas malas o buenas de esa persona, eran cosas malas mías que Dios me mostró a mí, que yo había hecho cosas malas. Mejor dicho, yo había hecho cosas que yo no las veía más a esa persona. Entonces, cuando Dios me mostró esas cosas, yo me quebranté y me eché a orar. Y Dios me dijo, ve y háblale a él y pídele perdón. Sí. Lo invité a comer, llegamos a un restaurante, escogí un restaurante que ese día no tenía mucha gente, y fui a ese restaurante porque yo sabía que en ese lugar la posibilidad de que yo me quebrantara iba a ser grande, porque ya había visto cómo me quebranté yo delante de Dios cuando Él me dijo lo que hiciste estuvo mal, y me quebranté, mi corazón se quebrantó. Entonces yo sabía que cuando yo se lo iba a decir, me iba a quebrantar, porque era fácil, 1 más 1 son 2, ya me pasó delante de él, delante de la persona me va a pasar también. Bueno, estamos comiendo, terminamos de comer, y empiezo a hablarle, y le dije, te quiero pedir perdón, fulano, por esto. Pero yo fui muy inteligente, porque iba muy despacito, modulando mis palabras de tal forma que no me afectara dentro de mí. Y fui poco a poco diciendo las cosas, hasta que terminé. Y dije, lo dije, no me quebranté. Pero sentí como que si vino alguien y como que si con su puño me hubiera pegado aquí, y me pegó, ¡bah! Y de la nada, esa era mi voz. De la nada me pegó y me quebranté 10 veces más que cuando me quebranté cuando estaba delante de Dios. Fue tremendo, fue terrible. Nunca vi venir eso. No lo vi venir. Lloré como niño sin consuelo. Lloré tremendamente. Y fue tan impactante, que la persona con la que yo estaba también se echó a llorar de la misma forma. Pero yo creo que fue precisamente esa presencia de Dios que de repente vino. Que, por supuesto, yo estaba con mi garganta, no podía decir nada. Este tipo de cosas no es razonable. Yo voy donde un psicólogo y me le digo eso, no lo va a entender, el pobrecito no lo va a entender. Yo le pido a Dios que tengamos esa apertura de oír eso. Muy bien, yo creo como que ahí hubo una conexión con él, con esta persona, y hubo sanidad, hubo perdón, hubo conexión, una conexión mucho mayor de la que había antes de esa reunión. Muy bien, pero esa es la parte que yo quiero por lo menos despertar en ustedes. El Espíritu de Dios
puede manifestarse aquí. Y algunos días, yo sé que ustedes algún tiempo lo habrán experimentado. Pero la cerviz está ahí siempre tratando, está la cerviz tratando de que esa parte, esa conexión entre los dos mundos, el mundo superior de Dios y el mundo inferior, no sucedan. Y es el archienemigo de Moisés, Faraón, y es el archienemigo, es la carne tratando de que no se manifieste la parte espiritual que nosotros tenemos en nuestra voz. Muy bien, sigamos. La voz se produce en la garganta y sale. Esa es la escritura que mencioné. Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. Gemir. Gemir es el lenguaje del Espíritu. Gemir transmite muchas cosas que nuestra lengua racional no transmite. Y en el gemido, en ese gemido que comenzó Dios a escuchar, comenzó la redención, comenzó la comunicación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a ir a gemir. En vez de orar, voy a gemir. Sí, ¿verdad? No. Que Dios nos dé el gemido genuino de nosotros. Por favor, Señor. Danos ese sentido de gemir delante de ti. Porque en ese sentido de gemir nos vamos a comunicar. Del mismo modo que una voz sube por la garganta y sale por los labios, aquí en la garganta es donde se va generando eso. ¿Verdad? Allí en la garganta es donde eso pasa. Esa garganta. Aquí está nuestro aliento. Dios nos creó con dos cosas muy particulares. Una es libre albedrío y la otra es hablar. Son dos cosas que no hay en el resto de la creación. El libre albedrío y hablar. Lo demás, cuerpo, carne, lengua, existe en todas las demás criaturas, pero voz, la capacidad de conectar con Dios, la capacidad de expresarnos a ese nivel, solo nosotros. Aquí en la voz aquí se genera esa voz, se genera esa conexión. Y vale la pena señalar esta característica. Sulam y Kol. Pensemos que Kol es la voz expresada aquí en esa cosa celeste, con esa voz que sale, y Sulam es la escalera.
Y aquí quiero expresar una idea que expresé creo que 2 o 3 videos anteriores, donde está la experiencia de Jacob, que está huyendo hacia su tío Labán y se queda a dormir en Luz y agarra una piedra, se recuesta y tiene un sueño, dice, y ve una escalera y por la escalera suben y bajan ángeles. Y esa es la parte impresionante, porque aquí está precisamente como que la escalera de Jacob se está manifestando en esto que yo estoy tratando de transmitir. Mi gemido hace que suba un mensaje por esa escalera y tengo una reacción, un retorno que baja, que es donde se produce precisamente la comunicación con Dios. Sulam y Kol tienen el mismo valor numérico de 136. Estoy hablando del valor que cada una de las palabras tiene. En el hebreo es lindo ver que se puede medir esas cosas, esas palabras. Y esto me hace a mí pensar, bueno, esa conexión se puede dar. Eso es lo que tiene el hebreo es como una química. Cuando tienen el mismo valor numérico, hay una conexión especial entre esas dos palabras. Eso lo sabemos. Por supuesto, hay que leer un poco más de esto que lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo estoy diciendo he tenido que leer mucho para poder decirlo y estar de acuerdo con eso. Pero hay una conexión. Yo creo que si ustedes me permiten su confianza en decirles en que hay una conexión súper especial entre la escalera y la voz que suben y bajan, es precisamente porque nuestra voz genera ese momentum donde espiritualmente estamos creando un lenguaje que llega hasta arriba. Y ángeles retornan esa respuesta. Pero está en nuestro gemido, está en nuestra voz. Y yo he estado orando ya por muchos meses, porque en este tema Dios me ha estado ministrando a mí. Y yo le he estado pidiendo a Él, Señor, enséñame el lenguaje de ángeles. Un día Dios me dé la bendición de poder expresarle por qué llegué hasta acá. No es el tema hoy, pero tiene que ver con ángeles. Y tiene que ver cómo nosotros generamos ese movimiento espiritual. Algo que tenemos que realizar es que entre el nivel de Dios y en el nivel natural en el que vivimos, en nosotros está la conexión del nivel superior, reino de Dios, y el nivel natural está en nosotros. Nosotros somos ese templo donde sube y baja la comunicación con Dios. Y eso es lo que hemos venido explorando en los temas anteriores. Muy bien. Cuando pienso en Jacob, que él está durmiendo y se abre y suben ángeles y bajan ángeles, pienso que él estaba dormido y estaba gimiendo, porque Dios lo escuchó, y no solo lo escuchó, le respondió.
Él se levantó diciendo, sí, aquí, wow, definitivamente que aquí en este lugar está Dios. Y dijo, esto es, sin duda, la casa de Dios. Y yo creo que así era. Pero en nuestra mente, en mi mente siempre estuvo la idea de que cuando él estaba diciendo eso, se estaba refiriendo al lugar geográfico. Por primera vez, haciendo este estudio me di cuenta que existe la posibilidad que también se esté refiriendo al lugar espiritual, o sea, lugar geográfico y al lugar espiritual, a ambos. Y en la conexión que hay entre los dos, como que convergió todo, ¿verdad? La voz es tan importante, ¿verdad? Ahí está esa conexión de conexión en el nivel en que Dios quiere que nosotros nos conectemos. Veamos otro ejemplo. Aquí está Génesis 27-22, donde dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Aquí, este pasaje a mí siempre me ha inquietado, provoca un montón de preguntas. Y en esta situación en particular, en este escenario, yo recibo mucha información que puedo verla entre líneas. Por ejemplo, aquí dice, se acercó Jacob a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Digo yo, ajá, entonces, qué fácil está. ¿Cómo que el hombre no se dio cuenta quién era? O sea, esa es la primera cosa que brinca, ¿verdad? O sea, la cosa que brinca, ¿cómo es que no se dio cuenta? Pero es porque va más allá que eso, ¿verdad? La col es la col de Jacob. Ya habiendo profundizado un poquito acerca del concepto de col y ver ejemplos en otros lados, me doy cuenta que aquí este hombre está ciego, no lo ve, lo escucha, lo percibe y escuchó su col. Escuchó la escalera. ¿Te acuerdan? Pero las manos son las manos de Saúl. Por primera vez me di cuenta que este hombre posiblemente está pensando, momento, Esaú, este hombre está cambiado, tuvo la misma experiencia que su hermano Jacob, está transformado, es como que está percibiendo su semblante, pero no, estaba percibiendo el semblante de Jacob, tenía la vista espiritual más acentuada que su propia ceguera. Y estaba diciendo precisamente, momento, estoy percibiendo a Jacob, pero esta es la mano de Esaú. En lo natural, percibo lo que es natural. En lo espiritual, no casa con Esaú en lo espiritual. No, está escuchando la voz de Esaú, podrán decir, perfecto. ¿Sí? Para el intelectual, así puede que esté pasando, y no hay que descartarlo. Pero esto va más allá que eso.
Y eso es lo que tiene la Biblia. La Biblia habla más allá que lo que nosotros percibimos literalmente. Y eso es lo lindo de la Biblia. Tiene niveles de comunicación excepcionales. Ahora, el punto es que la escalera, la voz, el semblante, lo que hay en ese hombre está conectando con la parte de arriba y la parte de abajo, y esa es la otra parte que a mí me impacta, porque lo que está sucediendo ahí es que Jacob va a tratar de conseguir una bendición, la bendición del primogénito, y viene este hombre y la libera. Viene Jacob y dice, bueno, hijo, te voy a bendecir, y ¡bum!, lanzó con su col la bendición, y esa bendición en lo sobrenatural, pues, y es que esta es la parte que es difícil de transmitir. Cuando hay una conexión natural, hay una liberación de algo, o sea, se sabe que muy profundamente dentro de uno está pasando algo sobrenatural, como el ejemplo que yo les di de esta persona con la que yo me junté a hablar, que sentí como que me pegaron y yo me quebranté, y por supuesto eso fue tremendo, pero eso no fue natural. Algo así veo ahí en esta situación. Está mi amigo experimentando, Isaac, una parte sobrenatural que no había experimentado antes, y libera esa bendición al punto que después de haberla liberado, bueno, yo me voy a adelantar a la historia, viene Esaú y le dice, papá, bendíceme, aquí está tu guisado, y le dice, no, pero tu hermano vino y a él lo bendije, pero entonces bendíceme a mí. No puedo darte eso, ya se lo di a tu hermano. Y él se enfureció, lo voy a matar. Pero esa es la otra parte que a mí me impacta, porque hubo una transformación en Isaac después de esto. Hubo una transformación, porque no le dio la bendición del primogénito, sino hasta después. Aquí, o sea, más adelante se la da, donde le dice que Dios te haga y te dé la tierra que le juró a Abraham y a mí, y ahora a Jacob le da la vejera, la bendición que solo los patriarcas recibieron. Y él dijo, no, pero estoy hablando con la persona. Es como que hubo una conexión con esa bendición tan especial. Él habló la voz y el recipiente la recibió, y hubo una conexión sobrenatural en ese momento que solo Dios lo pudo haber hecho, nada más. Y así fue. No es nada más, que el pobre ya estaba cucu y no pudo distinguir en Esaú y Jacob. Ya estaba con un tornillo zafado. No, porque lo que estaba pasando ahí estaba pasando a nivel de escalera, voz y escalera. Estaba saliendo y estaba viniendo de retorno la bendición de Dios que se la está dando a su hijo, y diciendo, este es el escogido, el que yo estoy escogiendo es Jacob. Y eso es lo que estás experimentando Isaac. Conectó con un nivel superior en esa experiencia. Ese es el punto. Es como que
ellos hubieran tenido esa experiencia de conexión, ambos, Isaac y Jacob. La voz se manifestó y la voz hubo esa conexión. Ellos ambos vieron ángeles subir y bajar. El col es el col de Jacob, pero las manos son las de Esaú. El col de Jacob era calmante y sensible, atento y compasivo, pero no así el col de Esaú. Él sabía con quién estaba tratando, pero en la voz hubo conexión de lo natural y lo sobrenatural, y ambos conectaron. La experiencia de Jacob no fue la experiencia de la escalera nada más, sino cómo él mismo conectó con Jehová en su experiencia. Y aquí pasa igual. Aquí ambos, Jacob e Isaac, están conectando con Jehová en esta experiencia. Y aquí es donde se sella esa experiencia. La voz, ya sea el tono, la forma o el volumen, comunica lo que está en el interior de nuestro cuerpo, específicamente lo que está en el corazón para conectar. Eso es lo que está pasando. La voz contiene nuestra alma, la voz contiene nuestro espíritu, la parte esencial nuestra, la esencia que Dios fabricó, Dios hizo, Dios creó, que puso dentro de nosotros, el aliento que Él puso, nosotros también lo hablamos en forma de aliento, y de esa misma forma la voz está comunicando y recibiendo, pero está comunicando no palabras como las que yo estoy hablando, sino hay una conexión divina que está sucediendo y Dios la está sancionando. En esta voz también son transmitidas nuestras emociones, todo lo nuestro. Aquí hay un comentario interesante. Platón, el filósofo griego, Platón, lo cuestionaron una vez acerca de leer la palabra, y él dijo, la palabra no hay que leerla, es inadecuada la comunicación leyendo o escribiendo palabras, porque cuando uno va leyendo uno puede malinterpretar el significado sin la intención del autor. Cuando uno está, la mejor forma de comunicarse es cuando el autor está presente, porque si el autor está presente, yo puedo discernirlo y preguntar y delucidar las inquietudes y las preguntas que se me ocurran para que yo pueda recibir el mensaje que me está dando. O sea, el mismo Platón dijo eso. Es necesario que nos comuniquemos. O sea, con esto quiero decir que para comunicarnos con Dios es necesario que lo hagamos cara a cara. Y yo podría decir, me atrevería a decir, que nuestra cara, la cara que le estamos dando a Dios, es nuestra voz. Y la cara, nuestro col, y la cara que Él nos está dando, es su col. Créanme, es que difícil es hablar o tratar de explicar algo que creo yo que no está en este mundo, pero ahí está.
A lo largo de la Biblia, los profetas hacen referencia a este col especial que fue transmitido, que cada vez se presenta, donde se puede sentir la sensibilidad, la angustia, la majestad, la omnipotencia de Dios, que es expresada al recibir palabras. Veamos algún otro ejemplo. Cuando el Shaddai, el Dios Todopoderoso, se aparece a Adán por primera vez después de que comió en el árbol de conocimiento del bien y el mal, Adán comió con miedo y temor terrible, le dijo a Dios: escuché tu col, escuché tu col, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Escuché tu col y me asusté porque estaba desnudo. La voz, el Jacol, es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. En la voz de Adán se puede sentir el terror y el pánico. Ese no es el Adán que Dios hizo. Dios pudo ver lo que estaba desnudo, estaba invadido de espíritus de miedo y espíritus de pánico que ya lo habían acosado, lo estaban acusando, lo habían agarrado, se había hecho esclavo de ellos, se volvió parte de eso, se volvieron uno con esos espíritus. Una voz desnuda, llena de terror. Totalmente lleno de terror. Veamos otro caso. Cuando Caín mató a Abel. Dios le dijo que el col, ¿qué has hecho? Dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vino Caín, conocemos la historia, mató a su hermano, pero viene Dios y le dice: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está clamando, me está hablando, está diciendo, está gimiendo. ¿Pueden ustedes escuchar esa voz? ¿Pueden ustedes activar esa voz? Nuestra. Dentro de lo más profundo de nuestro ser está el col, la voz. ¿Qué tipo de palabras pudo haber dicho la tierra para que Dios la escuchara? Un sonido de tristeza, de lamento de Abel. Gemido. Finalmente, después de que el pueblo judío recibió los 10 mandamientos, la Torá dice: y toda
la nación vio el col, las colot. El pueblo observaba los colot. Tuve que poner esa palabra porque si lo leemos en nuestro lenguaje castellano, no hay forma de poder transmitir lo que yo quiero transmitir. Observaban los truenos, dice, y los relámpagos. Pero por eso puse colot, la voz, la gente observaba, pasmada, viendo la voz, viendo la voz, viendo la voz, viendo la voz. ¿Quién ha visto la voz? ¿Quién ve la voz? Ellos la vieron. No es un error ortográfico, no es un error de semántica, pusieron la palabra equivocada. En el mundo de los mortales eso sucede, pero no en el mundo de Jehová Sebaot. Es momento de que volteemos nuestros ojos a ver ese mundo, Jehová Sebaot. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido del colot de trompeta, dice, el sonido de la bocina. O sea, bueno, la voz tenía dos formas, sonaba como trompeta y brillaba como un relámpago. Get the picture? ¿Te lo puedes imaginar? Dios está hablando y las palabras brillan y está sonando como nunca. Yo creo que ese tipo de transmisión de comunicación de esta historia solo se puede ver cuando se revisa el lenguaje original. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron, se pusieron a distancia, lejos, no queremos estar aquí cerca. Esas luces, voces, nos va a matar. Huyen. Por favor, Moisés, ve y cálmalo. Estaban en pánico. Se vio el poder de la omnisciencia, de la omnipotencia de Dios Todopoderoso. Cuando su col se dio, temblaron. La mención de col sucede en centenas de lugares en la Biblia, y cada vez aparece con asombro en su implicación y significado de poder y de profundidad. Una cosa es segura, este col es el elemento clave que sostuvo al pueblo israelita a lo largo de los siglos y les ha permitido sobrevivir a las dificultades a lo largo de la historia. Jehová escucha el col de Israel. Jehová escucha el col de nuestra oración. Y no estoy necesariamente hablando de palabras, el lenguaje sobrenatural. Porque es importante, me pareció muy importante hablarlo hoy porque estamos en el mes del arrepentimiento. Y una buena forma
de comunicarnos con Dios, en esta lucha que todos enfrentamos de querer conectar con Dios, es a través de nuestro col y su col. Ambos tenemos col. Es nuestro común denominador entre Dios y nosotros. Qué raro eso, ¿no es? Común denominador. Es el col. Por generaciones, Jehová ha enseñado que para estudiar la Torah no es suficientemente leer con los ojos, también debe haber un col, el mismo col que se escuchó repetidamente en la historia de Israel. El col que se transmitió de generación a generación en tiempos de dolor, en tiempos de promesa. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Had Baruch Shem, Kavod, Malchuto Leolam Bae. Gime tu col. A diario debemos ejercitar nuestro col, y qué mejor momento para hacerlo en el tiempo de arrepentimiento, que es el mes de Elul, que es el que estamos viviendo hoy. Col es la voz, es la esencia de Dios, y es la parte que hay en nosotros. De Él es nuestro espíritu, nos hizo a una imagen y semejanza. Hay col en Él y hay col en nosotros. Es parte de nuestra imagen y nuestra conexión y nuestra comunicación. Es parte de nuestra esencia, la esencia de Dios y la nuestra. Porque Él me llama con su col y yo respondo con su col. Y el col no habla lenguaje humano. No necesariamente son las palabras que articulamos. Dios me va a llamar por mi nombre. Y me va a hablar. Ese es lo primario, esa es la esencia que Dios va a hablar con nosotros. Imagínense que un policía los para, va manejando y los para por ahí la policía. Y pone las luces. Y yo estoy así, uy, ¿qué va a hacer el policía? Me paró, estoy viendo por el espejo y digo, ¿qué va a hacer? Y estoy esperando ahí que me diga algo, ¿verdad? Pero ¿qué hace el policía? Puso las luces, puso la sirena. Ups, ya mi corazón empieza como que le pasa, ya no estoy tan cómodo, no me siento tan cómodo. ¿Qué querrá el policía de mí? ¿Qué querrá el policía? Policía, ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere? Ya me tiene nervioso, no me dice nada, no me dice bájese, nada, está ahí, me tiene en jaque. Y mi col está empezando a ponerse incómodo, mi esencia está poniéndose incómoda. Y Él está ahí alumbrándome. Y de repente me alumbra, me hace señales. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué hago? Pero mi corazón está acelerado y viene y de repente me dice, abra la ventana, abro la ventana, saque las dos manos, saco las dos manos,
Con la mano derecha abra la puerta. Abro la puerta. Bájese del carro y ponga sus manos sobre su cuello. Ay, ay, ay. Yo solo quiero que escuchen el call. Nada de lo que dijo el policía es necesariamente lo que me pone nervioso. Pero lo que está pasando en mi cabeza son 1000 ideas, 1000 situaciones. Algo así como: escuché tu voz en el jardín y me dio miedo, cuando le dijo Adán al Señor. Hice algo malo. ¿O no hice algo malo? Si hice algo malo, yo me estoy derritiendo. Pero si no hice algo malo, no hay por qué derretirme de miedo. Deja que te alumbre. Y eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Eso fue precisamente lo que pasó. Dios nos llama, a todos nos llama. En el desierto, Dios llamó a Israel, es la palabra que está ahí, quiere decir Vayikra en hebreo, y nos llama. En el llamado Él está proyectando su identidad en nosotros. Eso quiere decir el libro de Levítico, mal llamado Levítico, porque el libro debería de llamarse Los Llamados, los que son llamados. Y precisamente en ese libro describe las cosas que nos acercan a Él y nos está diciendo cómo acercarnos a Él, cómo comunicarnos a Él, cómo entrar en su presencia. Moisés vivió eso y él fue el profeta más grande que jamás ha existido. Ningún profeta vivió lo que él vivió, lo que pudo comprender, porque pudo comprender a Dios mucho más allá, dentro de él mismo lo pudo comprender. Y para entender esto, veamos qué quiere. Veamos una escritura. Vayikra. Éxodo 6:28. Y sucedió que el día que Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Entonces Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Momento. ¿Cómo es que Dios, yo te hago como Dios para Faraón? Eso no es parte de mi teología. ¿Sí? ¿Desde cuándo yo me tengo que poner mi teología en la cabeza con un candado? De eso tengo que creer, cuando la Biblia me está diciendo lo que está pasando. Y esa es la parte que yo deseo que nosotros vayamos rompiendo. ¿Dónde dijo Dios que iba a habitar? A Moisés, ¿se recuerdan? Dijo: yo estaré en tu boca.
yo te hago como Dios. Cuando tú estés frente a Faraón, él me va a ver a mí. Sí, pero mi teología no me permite creer eso. Pero fue Moisés el que protestó. ¿Pero cómo? ¿Me vas a poner a mí? Apenas puedo hablar. Yo soy tardo para hablar. Tengo los labios circuncidados, no circuncidados. Y la segunda vez ya no se quejó. ¿Qué hizo Moisés? Que cambiara de opinión. Entre la primera y la segunda vez, Jehová le dijo a Moisés que Aarón sería el profeta. En otras palabras, Moisés se convertirá en el mensaje. Y Aarón va a decir, eso. El mensaje era Moisés. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y le dijo, va a pasar esto. Él era el mensaje. Y Aarón el profeta, pon atención. Mira que te he puesto en lugar de Elohim para Faraón. Y Aarón tu hermano será tu profeta. ¿Verdad? Eso es tremendo. Sumamente tremendo. Es increíble todo esto que pasa. En un nivel primario, el sacrificio es el que se inicia en la comunicación con Jehová. O sea, aquí cuando empezamos a ver cómo Vayikra va empezando a desenvolver, primero es a través del sacrificio. Pero el sacrificio es el inicio. Dios tiene que llamarnos a que vayamos y recibamos eso. No quiero profundizar más, solo lo quiero dejar hasta aquí. Y quiero dejar la idea de qué es nuestro call. Yo sé que es un poquito largo lo que acabo de hablar, pero espero que haya servido en este tiempo en que nosotros tenemos que comunicarnos con Dios, usar nuestro call, nuestra voz y esperar que su call nos responda. Sigo hablando en el mes de Elul estos elementos que son, a mi modo de ver, importantes para poder comunicarnos con Dios. Que tengan un feliz, precioso, maravilloso mes de Elul, un retorno fabuloso, un retorno increíble a regresar a Dios, y que Dios rompa paradigmas que nos impiden ver la palabra de Dios como es. Que Dios les bendiga, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, habite. Que su Shekinah sea con ustedes en este mes de Elul. Bendiciones.